Continuamos nuestra presentación sobre el tema de los sistemas de ecuaciones lineales estudiando el algoritmo de Gauss-Jordan. Este es el primer algoritmo que verán ustedes probablemente en esta titulación y su objetivo es el de resolver un sistema de ecuaciones lineales de forma sistemática. Para ello tenemos que introducir un concepto que lo haremos a través de un ejemplo, que son el de matrices escalonadas. Una matriz es escalonada si, dicho de forma muy informal, si es diagonal de alguna forma, es triangular, superior, de forma que los valores en algún triángulo superior tienden a ser diferentes de 0 y por debajo tienden a ser 0. Eso de forma informal, luego lo definiremos de forma más formal. Dentro de cada fila podemos distinguir dos tipos de elementos. El primer elemento, distinto de 0, que lo hemos representado con un rombo, y los demás elementos. El primer elemento, el del rombo, se llama el leading element, es el elemento que encabeza la fila. Y el resto de elementos pues son simplemente valores diferentes de 0. De forma más formal se dice que una matriz tiene forma escalonada si y solo si dentro de cada fila el primer elemento diferente de 0, el que hemos llamado antes el elemento de cabecera, el leading entry, está en una columna a la derecha de la leading entry de la fila anterior. Luego, si además dentro de cada columna todos los valores por debajo de la leading entry son ceros y todas las filas que no tienen leading entry, es decir, que solamente tienen ceros, están debajo de todas las filas en las que tienen al menos un elemento diferente de 0. Esta es una definición rigurosa de que es una matriz escalonada y de forma menos rigurosa, pues si el triángulo superior es el que contiene los valores diferentes de 0 y el triángulo inferior el que contiene los valores iguales a 0. Además, podemos definir lo que es una matriz escalonada reducida, que es una matriz escalonada en la que además las leading entries de cada fila valen 1 y ese 1 es el único valor diferente de 0 en su columna. Hay un teorema que dice que cada matriz es equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos esta matriz que tenemos en la diapositiva y vamos a calcular cuál es su matriz escalonada reducida. Para ello lo que haremos serán operaciones de fila. Por ejemplo, para eliminar este 4 que está por debajo de este 1, tomaremos el 1 como la leading entry y necesitamos que por debajo de este 1, que es la leading entry, todos los valores sean 0. Luego tengo que eliminar este 4. Para quitarme este 4 lo que voy a hacer va a ser a la fila 2 restarle 4 veces la fila 1. Eso es lo que ponemos en esta operación. Y nos quedaría pues esta fila nueva 2. Igual, para eliminar este menos 1, lo que vamos a hacer va a ser a la fila 3 sumarle la fila 1. Eso es lo que ponemos en esta operación y esta sería la nueva fila 3. Ahora vamos a intercambiar las filas 2 y 3. Cambiamos las filas 2 y 3 para que haya un 1 en la posición central, en la leading entry, y eliminamos el menos 3. Para eliminar el menos 3, para que por debajo de la leading entry solamente haya ceros, pues lo que hacemos es sumar a la fila 3 3 veces la fila 2. Nos quedaría esta la nueva fila 3. Y ahora si queremos que sea, esta sería ya una forma escalonada, pero si queremos que sea escalonada reducida, necesitamos que por encima de las leading entries solamente haya ceros y que las leading entries en sí mismas sean 1. Para conseguir que sean 1, lo que vamos a hacer en la tercera fila la vamos a dividir por 3, esto es lo que hemos conseguido aquí, y para eliminar este 2 que tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer va a ser restar a la fila 1, restarle 2 veces la fila 2. Nos quedaría esta nueva fila 1. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es eliminar estos dos valores. Para ello, a la fila 1 le sumamos 3 veces la fila 3 y a la fila 2 le restamos 3 veces la fila 3. Y hemos llegado que la matriz original es equivalente por filas a esta matriz escalonada reducida. En MATLAB
pues si queremos realizar estos cálculos, pues definimos nuestra matriz y vamos definiendo cada una de las operaciones. Esta sería, por ejemplo, para restar a la fila 2, restarle 4 veces la fila 1. A la fila 3 le sumamos la fila 1, etcétera. Esta sería la operación correspondiente al intercambio de dos filas y esta sería la operación correspondiente al escalado de una fila. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio, solo que utilizando la matriz de partida original vamos a utilizar operaciones de fila diferentes, de forma que demostremos que independientemente de las operaciones de fila que utilicemos, siempre llegamos a la misma matriz escalonada reducida. En este caso, pues lo que empezamos es intercambiando la fila 1 y la fila 3, luego cambiamos de signo la fila 1, luego a la fila 2 le restamos 4 veces la fila 1 y así iríamos realizando operaciones de fila que son diferentes a la secuencia de operaciones de fila que hemos seguido con anterioridad para esta misma matriz, pero el resultado final, la matriz escalonada reducida a la que llegamos, es la misma. Para el algoritmo de Gauss-Jordan vamos a necesitar otras dos definiciones, que es la de elemento pivote y la de columna pivote. Un elemento pivote de una matriz es un elemento que se utiliza para hacer ciertos cálculos. En concreto, para el algoritmo de Gauss-Jordan, es el primer elemento diferente de cero de una fila. Y una columna pivote es una columna que contiene un pivote. El primer paso del algoritmo de Gauss-Jordan consiste en identificar en la columna más a la izquierda que contiene un pivote. En este caso, en este ejemplo que vamos a trabajar, la columna más a la izquierda que contiene un pivote es la primera columna, puesto que tiene elementos diferentes de 0. Y el elemento pivote que hemos elegido pues es el que está marcado en rojo. Normalmente, para evitar, en una implementación real de este algoritmo, pues para evitar errores numéricos deberíamos coger aquel elemento pivote que tiene mayor valor absoluto para evitar esos errores numéricos a los que hacíamos referencia. He elegido este elemento pivote. Ahora el segundo paso sería ordenar las columnas si fuera necesaria y las filas para que el elemento pivote esté lo más alto posible. Entonces en este caso lo que haré será intercambiar la fila 3 con la fila 1. Luego utilizar operaciones de fila para forzar que los elementos por debajo del pivote sean 0. Esto ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores, pues en este caso para eliminar este 3 lo único que tengo que hacer es a la fila 2 restarle la fila 1 y me quedaría la nueva fila 2 que tenemos aquí. El paso 4 del algoritmo es repetir los pasos 1 y 3 con las filas que hay por debajo del pivote. Entonces identificaríamos cuál es el elemento pivote más a la izquierda. Entonces ya la fila 1, la columna 1 ya la hemos dejado como una forma escalonada. Ahora trabajaríamos sobre el elemento pivote más a la izquierda. En este caso pues hemos dejado como elemento pivote el 3 y hacemos que sean por debajo del 3, hacemos que sean los elementos 0. Entonces al restarle 2 tercios a la fila 3, al restarle 2 tercios de la fila 1, pues tendríamos esto. El nuevo elemento pivote de esta matriz sería este, pero ya no tenemos que hacer 0 a ningún elemento por debajo, con lo cual habríamos terminado. El siguiente paso sería ahora hacer ceros por encima del elemento pivote. Bueno, primero hacerlo 1 y luego hacer ceros por encima del elemento pivote. Entonces para eso, pues este elemento pivote, que en la transparencia anterior veíamos que valía menos 2 tercios, tengo que dividir o multiplicar por menos 3 medios la fila 3 para conseguir que este elemento sea 1. Una vez que he conseguido que ese elemento sea 1, pues lo que hago es por encima de ese elemento hago operaciones de fila para forzar a que esos elementos sean 0. Bueno, pues en este caso concreto, con este pivote, pues tendría que a la fila 2 restarle 4 veces la fila 3 y a la fila 1 restarle 6 veces la fila 3. Luego identifico el siguiente elemento pivote a la izquierda, que sería este elemento de aquí, multiplico por 1 tercio
para conseguir que sea 1 y ahora hago 0 por encima del elemento pivote, que sería este elemento de aquí. Para ello, pues lo que tengo es que a la fila 1 sumarle 9 veces la fila 2. Por último, nos quedaría este elemento pivote aquí a la izquierda y lo que hago es que multiplico toda la fila por 1/3 para conseguir que ese elemento sea 1. Y ahora observamos que efectivamente ya la matriz está en una forma escalonada reducida. En cada elemento pivote, leading entry, mejor dicho, en cada fila que tiene una leading entry, esta es la leading entry de su fila, la leading entry vale 1 y por debajo y por arriba solamente tiene ceros. Esta sería la leading entry de su columna, de su fila, y por arriba y por abajo solo tiene ceros. Esta es la leading entry de su fila y por arriba y por abajo solo tiene ceros. Para calcular la inversa de una matriz se necesitan del orden de n cubo operaciones, siendo n cubo n el tamaño de la matriz, suponiendo que es una matriz cuadrada, mientras que para calcular la forma reducida escalonada solamente se necesitan n cuadrado. Y existen algoritmos que utilizan este algoritmo de Gauss-Jordan para invertir matrices, con lo cual vemos que este algoritmo es muchísimo más eficiente que el algoritmo estándar de cálculo de inversa de matrices. Conforme la matriz sea más y más grande, pues la diferencia entre n cubo y n cuadrado pues va creciendo, con lo cual interesa tener algoritmos eficientes para trabajar con matrices grandes. Una vez que tenemos la matriz escalonada reducida, puedo reanalizar en términos de esta nueva matriz el conjunto de soluciones de un sistema de ecuación lineal. Supongamos que construyo la matriz aumentada, calculo cuál es la versión escalonada reducida de esa matriz aumentada y llegamos a esta matriz. Esta sería la matriz equivalente por filas, que es escalonada reducida, equivalente a la matriz aumentada original del sistema de ecuaciones. Bueno, pues en esta situación vemos que la matriz del sistema, que es la que queda a la izquierda de los términos independientes, pues es la identidad. Y en ese caso se dice que el sistema es compatible. Y la solución pues es x1 igual a 1, x2 igual a 4, x3 igual a 0. Es el único punto formado por estos términos independientes 1, 4, 0. Si la matriz escalonada reducida contiene una fila completa de ceros, entonces el sistema se dice que es compatible indeterminado. Y las variables que quedan libres son aquellas columnas que no son pivote. Esta es una columna pivote, puesto que tiene un pivote o aquellas columnas que no tienen leading entry, mejor dicho. Esta es una columna leading entry, puesto que tiene una leading entry en su fila. Este 1 es el leading entry de su fila, por lo tanto esta columna tiene una leading entry. Esta igual, esta también tiene una leading entry. La tercera columna no tiene leading entries, porque esta tercera fila no tiene ninguna leading entry, por lo tanto la tercera columna no tiene una leading entry. Por lo tanto, las variables libres son las que no tienen leading entries y x3 no tiene una leading entry, por lo tanto es una variable libre. De hecho, la solución general de este sistema pues sería x1 igual a 1, x3 estaría libre y x2 pues sería, si despejamos de esta ecuación, pues sería 4 menos x3. Esto es lo que hemos representado en este conjunto de vectores o este conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones inicial. Si llegamos a este caso, pues resulta que tenemos una fila que tenemos todos ceros, por lo tanto sabemos que el sistema es compatible e indeterminado, y el número de columnas que no tienen leading entry son 2, sería x3 y x4. Por lo tanto, esas serían variables libres, y el resto de variables, pues lo que nos quedaría sería x1 igual a 1, o sea, está fija, y x2 también está fija como 4 menos x3 menos x4, que es lo que tenemos en este conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones original. Si tenemos al llegar a la ecuación, a la forma
escalonada reducida, lo que tenemos es en la parte del coeficientes del sistema ceros y en la parte de término independiente un número diferente de 0. Por ejemplo, en este caso tendríamos un 1. Lo que tenemos es la ecuación 0 igual a 1, que no tiene sentido y por lo tanto el sistema es incompatible y el conjunto de soluciones es el vacío. Como complemento a esta teoría que hemos visto, pues se recomienda hacer en clase los siguientes ejercicios. Veamos a continuación la interpretación como un subespacio de un sistema de ecuaciones. Consideremos el sistema de ecuaciones dado por la ecuación matricial AX igual a B, en el que A es una matriz de coeficientes reales de n por p, n filas por p columnas, y las p columnas las vamos a denotar como C sub i, desde C sub 1 hasta C sub p. Cada columna, pues lo que tendrá será n valores, puesto que la matriz original tenía n filas. Entonces yo puedo reescribir este sistema de ecuaciones AX igual a B como A, donde A es la concatenación de cada una de las columnas, desde la 1 hasta la P. Estos son vectores, cada uno de estos C1, C2 son vectores columna, multiplicado por el vector X que aquí hemos puesto en su expresión completa, que tiene P componentes, igual a B. Con lo cual, si yo ahora hago esta multiplicación, lo que tengo que hacer es la suma desde 1 hasta P de X sub i, que es la componente i del vector de incógnitas, por la columna i de la matriz del sistema, la matriz A. Si ahora consideramos el subespacio que AX realmente es el subespacio generado por las columnas de A, lo podemos representar así, el subespacio generado por las columnas de A desde C sub 1 hasta la C sub P, son todos aquellos vectores, de forma que puedo expresar ese vector como A por X. Bueno, pues lo que me está diciendo A por X igual a B es busca los coeficientes X sub i, que son unos pesos, de forma que el vector B pertenezca al subespacio generado por las columnas desde la 1 hasta la P. Cuando yo hago una combinación lineal de esas columnas con los pesos X sub i que haya encontrado, pues me va a dar el valor, el vector B. Entonces lo que estoy haciendo es busca los pesos que tengo que dar a cada una de las columnas, de forma que B pertenezca al subespacio generado por las columnas de la matriz A. Esa es la interpretación de un sistema de ecuaciones en función de verlo como un subespacio vectorial y la proyección o la comprobación de si el término independiente, la B, el vector de B, pertenece o no a ese subespacio vectorial. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, este sistema de ecuaciones, pues lo puedo representar de forma matricial de esta forma, en la que esta es la matriz de coeficientes del sistema. Vemos cómo se refleja pues 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 0, menos 5, 3, 0, menos 5, 3. Tengo dos ecuaciones, tengo dos filas, tengo tres incógnitas, tengo tres columnas y el vector columna de los términos independientes. Entonces lo que estaríamos diciendo es busca cuáles son los pesos x1, x2, x3 de forma que el vector 4, 1 pertenezca al subespacio generado por los vectores 1, 0, 2, menos 5, menos 1, 3. Estas serían las columnas de la matriz A a las que nos hacíamos referencia antes con el nombre C sub i. Hay un teorema que nos dice que la ecuación matricial AX igual a B tiene la misma solución que la ecuación vectorial, la suma desde igual a 1 hasta P del X sub i por C sub i igual a B, es decir, una combinación lineal de las columnas de A, de forma que B pertenezca al subespacio generado por esas columnas. Es decir, que la X que necesitamos para resolver esta ecuación matricial es la misma X que necesitamos para resolver esta ecuación vectorial. Y es la misma X que la que necesitamos
para resolver el sistema de ecuaciones cuya matriz aumentada es la matriz de coeficientes del sistema y el término independiente, el vector de términos independientes a la derecha. No vamos a demostrar este teorema, simplemente quedarnos con esa idea. El vector x que necesitamos para la ecuación matricial es el mismo vector x que necesitamos para la ecuación vectorial. Otro teorema que tampoco vamos a demostrar, lo que nos dice es que las siguientes 4 propiedades o 4 afirmaciones son equivalentes. Si yo tengo una matriz cualquiera de tamaño n por p y tengo un vector cualquiera b de tamaño n, este sistema de ecuaciones tiene solución si y solo si b es una combinación lineal de las columnas de A, es lo que hemos estado comentando anteriormente. Otra forma de decirlo es que A debe de generar todo Rn, es decir, que el subespacio generado por las columnas de A debe coincidir con todo Rn. De otra forma, si no fuera así, habría Bs para los que pertenecen a Rn, para los cuales este sistema no tendría solución. Y todo esto es equivalente a decir que la matriz A tiene un pivote en cada fila. O, dicho de otra forma, que la matriz equivalente por filas, que es escalonada reducida a la matriz A, es la matriz identidad. De nuevo, para reforzar todos estos conceptos, pues se recomienda realizar los siguientes ejercicios.